Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es lamentable, pero bueno, hay que cubrir las cosas buenas y malas en la realidad. Tienen que ver con una petición que hizo la Cámara de Diputados, donde gente desde toda la izquierda y también muchos de Chile Vamos, particularmente la derecha chilena, la UDI y Renovación Nacional, Bópoli no porque se abstuvo y algunos votaron en contra, pero de la UDI y Renovación Nacional sí hubo gente que votó a favor, que básicamente pidieron al gobierno de Sebastián Piñera que subiera los impuestos, particularmente a lo que ellos llaman los súper ricos, de manera transitoria. Ahora ya sabemos cómo son esos impuestos transitorios o temporales, que son en realidad permanentes, como el caso del impuesto a los combustibles, específico a los combustibles, que fue para reconstruir carreteras y se supone que era temporal en la década de los 80 y todavía lo tenemos, y esas carreteras hace mucho tiempo fueron reconstruidas, o las contribuciones, que también se supone que eran temporales, hasta que esa temporalidad se convirtió en una constante. Aquí probablemente ocurriría lo mismo. Y vamos a ver quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, quiénes se abstuvieron, que yo no los eximo de responsabilidad porque muestra que no hay una convicción, especialmente dentro de la derecha, para defender un poco la libertad económica y que las personas tomen sus propias decisiones con sus ingresos, sino que simplemente de una manera más o menos, podríamos decir, más tranquila, más cortés de darle el apoyo a la iniciativa sin tener que manifestar su rechazo a ella. Esto particularmente se observó en el caso de Renovación Nacional. Pero todo eso lo vamos a ver un poco más adelante. Antes quisiera agradecer al suscriptor Dragonus Negro 1, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, ya sea de manera única por Flow o mensualmente, como lo hizo este suscriptor a través de la comunidad de YouTube o por Patreon, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único o mensual. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Veamos el detalle un poco de este proyecto y qué es lo que propone. Básicamente, esta iniciativa que parte, adivinen de dónde, del Partido Comunista de Chile, particularmente por la diputada Carol Cariola, que es diputada por el Partido Comunista, propone aplicar un impuesto patrimonial de un 2,5% adicional a quienes poseen las mayores fortunas del país. El texto indica que con la recaudación se podría crear una renta de unos 420.000 pesos durante 6 meses para 4 millones de personas. Ahora, esos cálculos, por supuesto, son unos cálculos muy políticos, por decirlo de una manera cortés, porque es como cuando, no sé si recuerdan, cuando se decía que por aumentar el número de diputados y senadores durante la reforma que hubo durante el gobierno de la presidenta Bachelet del Partido Socialista, decían que aumentar el número de diputados y senadores no iba a costarle ni un peso al Estado, lo que era absurdo. Pero bueno, eran cálculos políticos, o podríamos decir cálculos socialistas en materias matemáticas. Aquí es un cálculo por parte de una diputada comunista que dice que se va a generar cierto tema, así que vamos a dejarlo como un cálculo político adicional. Pero que esto tiene varios problemas, particularmente porque uno depende de la tendencia política que tenga, apoyo o rechaza ciertas cosas. Y yo como libertario, por un tema de justamente mis creencias ideológicas, estoy en contra de los impuestos en todo sentido. Y lo que observo aquí es que además hay un problema moral, si es que uno cree en ese tema de la libertad, y hay un problema práctico también. Vamos a ver justamente cuál es el problema moral y práctico, que el práctico lo vamos a ver después, y el moral lo vamos a ver primero, pero antes vamos a ver quiénes votaron a favor y en contra de esta situación. Como pueden ver, no vamos a ver todos y cada una de las personas que participaron, pero 85 diputados decidieron votar a favor, 19, solo 19 se atrevieron a votar en contra y 40 se abstuvieron. Mientras que hubo varios diputados que no estuvieron simplemente en sala, como puede ser el caso de Carmen Hertz, Luciano Cruzcoque Bópoli, Mario Desbordes, de Renovación Nacional, que básicamente no estuvieron presentes por alguna u otra razón, entonces no votan. Y ahí uno puede tratar de pensar si habrían votado a favor o en contra, difícil saberlo, no estuvieron presentes. De tanto había una diputada comunista como es Carmen Hertz que no estuvo, como hubo personas también de la derecha que no estuvieron presentes. Pero lo que me molesta con esto es el tema de los votos, porque hubo solo 19 que votaron en contra y al único partido al que puedo entre comillas felicitar más por su votación dentro de la derecha, aunque no por completo porque igual muchos se abstuvieron, Bópoli, porque ahí todos los que de Bópoli o se abstuvieron, que me parece que igual es una cobardía enorme, o votaron en contra. Entonces al menos algunos ahí tienen convicción en esta materia y otros simplemente no se atrevieron a votar en contra o a favor y simplemente decidieron abstenerse. Pero en el caso de la UDI y de Renovación Nacional, si ustedes ven los nombres aquí, que no me voy a dar el tiempo de leer todos y cada uno de ellos,
Muchos votaron a favor de este proyecto, que fue una propuesta por parte del Partido Comunista, y también muchos decidieron abstenerse para no tener que mostrar su apoyo o rechazo, para tratar de quedarse en un punto intermedio. Pero en este caso, abstenerse es básicamente ser de manera tácita cómplice de la aprobación del proyecto. ¿Y quiénes estuvieron en esto? Por ejemplo, Jimeno Sandón, ya que hemos mencionado tanto en este canal, por caracterizarse por ideas tan brillantes como hacer ilegal el consumo de alcohol y básicamente empezar con una nueva constitución y hacer ciertos empujes de ideas más socialistas, ideas completamente brillantes, por supuesto. Ella se abstuvo, básicamente para no mostrar su apoyo para un lado o para otro. Pero como dije, abstenerse en todos estos casos es básicamente ser cómplice de la opción que va a salir, que es la aprobación. ¿Quién más estuvo en esta situación? Otros personajes que, digamos que muchas veces se muestran como que fueran tan duros con sus convicciones, pero que yo hace tiempo aquí no me agradan mucho por distintas razones, como el caso de Diego Chalper, que tanto dicen que es una nueva imagen de la derecha. Bueno, no votó en contra de que se subieran estos impuestos. Y es cosa de recordar lo que hicimos en un video anterior de las propuestas de Renovación Nacional, que van a notar que es un partido que realmente a mí me está causando bastante molestia, más incluso que cualquiera de los otros de Chile Vamos, la UDI también en parte. Pero Diego Chalper vemos que ahí también se abstuvo. Básicamente no se atrevió a votar en contra. También tenemos otros casos, como el caso de la diputada, que también muchos en la derecha la destacaban, que es Camila Flores. Tanto que hablaba de la libertad de mercado y un mensaje más duro, se abstuvo. Al igual que Chalper votando junto a Jimeno Sandón y todas estas otras personas, Erika Olivera, que fue aquella que tuvo la brillante idea también de la Renovación Nacional de hacer el Día Nacional del Tacataca y dar subsidios al Tacataca, que en otros países le conocen como el metegol, que ustedes saben que es básicamente este juego en que uno tiene como un pequeño fútbol así con palanca. Y hay una serie de otros personajes, Jorge Alessandri, suma y sigue. Y eso sin contar a todos aquellos que votaron a favor de esta situación. Y esto me molesta porque recuerden estos nombres, porque al menos en esta materia ya hay muchos que sale que no son muy de derecha. Todos los que votaron en contra, al menos en materia de libertad económica, son los que son más bien de derecha. Y eso en algunas cosas, porque muchos de estos diputados de la llamada derecha también en otras ocasiones también votan a favor de subir impuestos. Por ejemplo, el diputado Ignacio Urrutia del Partido Republicano, recordemos que votó a favor de subir de 0 a un 19% el impuesto a las plataformas digitales, cuando presuntamente el Partido Republicano se supone que empuja el tema de la libertad económica, menos impuestos, pero ahí su único diputado votó a favor de subir los impuestos. Algo medio extraño, ¿no? Pero aquí podemos ver eso, y me molesta mucho por la hipocresía del mundo político de la derecha. De la izquierda ya me lo espero, y yo, la gran mayoría de ustedes que ven este programa ya tienen una mala imagen de la izquierda. O sea, ellos son así, ellos tienen este pensamiento ideológico. Por último, este tipo de cosas es consecuente con las ideas que tienen de fondo la gente de izquierda. Por último, su ideología está con acuerdo a lo que están haciendo en este momento, aunque yo estoy completamente en desacuerdo. Pero se supone que los de derecha tienen un pensamiento distinto. Pero en la práctica vemos que o son cómplices o terminan apoyando muchas veces lo que hace la izquierda, ya sea porque uno no tiene muchas convicciones, dos no se atreven, tres porque tengan una doctrina ideológica que es más bien de un conservadurismo político, que no cree mucho en el libre mercado y es más conservador, pero cree en este tema más mercantilista y proteccionista, por la razón que sea, pero una decepción muy grande dentro de esta votación. Y esto nos lleva a hablar de cuáles son los problemas morales y los problemas prácticos de este proyecto, porque para muchos les puede sonar muy bonito esto. ¡Qué bonito! Que a los más ricos se les saque el dinero. ¡Qué bonito! Van a decir. Tan útil. Saquémosle a los que tienen más. Y esto tiene varios problemas. Uno es el moral. Uno, porque justamente nadie tiene derecho sobre el fruto del esfuerzo, del trabajo o de las decisiones voluntarias que haga otro. Y eso sea con alguien que tiene menos ingresos o más ingresos. Sobre sí, lo que sí tienen derecho es sobre el dinero que el Estado diariamente les saca de su bolsillo con los impuestos, el dinero que se les roba de esa manera, y también todo aquello que otra persona haya adquirido de manera ilegítima. Pero este no es el caso. Eso es un tema moral. También está la consecuencia lógica, que Hans Hermann Hoppe lo decía mucho, de la degeneración cultural o de la decadencia cultural, porque esto empieza a generar incentivos, por un lado, para que la gente se fije solo en el tiempo corto, no piensa a largo plazo, se aumenta la preferencia de tiempo, y de todas maneras esto empieza a generar una mentalidad para la gente que tiene más ingresos en este país, para que se vayan a otros países donde estas situaciones no se estén dando. Y eso nos lleva a la parte práctica de por qué esto es una mala idea. Se habla muchas veces como si la gente con mayores ingresos estuviera nadando en dinero. Es como esta caricatura de Rico MacPato, como que hubiera unas piscinas llenas de monedas de oro y ellos nadando ahí con una cantidad ilimitada de dinero. Pero así no funciona la realidad. La realidad es que con esta situación sanitaria y económica, esta crisis a nivel mundial, están siendo todos afectados. Todos, desde el más rico hasta el más pobre, todos están siendo perjudicados.
¿Y qué está ocurriendo? Que vemos que incluso grandes empresas, que siempre los miraban como el gran enemigo, están quebrando también a nivel mundial. Por ejemplo, la TAM, que es justamente una aerolínea, se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos y anuncia la cesación de pagos por la crisis del coronavirus. También hemos visto que otras grandes industrias, empresas en distintos países, en Chile se está dando igual, están con muchas pérdidas. Y eso significa que están cercanos a quebrar o a justamente tener un problema económico, lo que empeora aún más la situación cuando le empiezan a subir los impuestos y lo empiezan a controlar aún más, que es la tendencia que se sigue. Entonces se incentiva la quiebra de esos negocios. Eso es algo que ocurre no solo en casos como la TAM, sino también en muchas empresas en Estados Unidos y aquí, repito, se da la misma situación. Por otro lado, se da el tema justamente de las consecuencias que tiene esto. Muchas personas que tienen ingresos más altos tienen empresas. Esas empresas contratan justamente a personas. Eso significa que generan empleo. Si tú le sacas más dinero, ¿qué vas a generar? Que contraten menos personas, lo que se suma además que ya están contratando prácticamente nada porque estamos en crisis económica. Esto significa que van a despedir más personas. Y ya se mostró, y lo vamos a ver con más detalle en un video siguiente, que el desempleo en el Gran Santiago aumentó un 15,6%, de ser aproximadamente un 8% a un 15,6%. Está disparándose el desempleo y a nivel nacional el desempleo también sigue aumentando. Entonces, el momento en que están quebrando miles de empresas, en que además antes habíamos tenido un estallido delictual que destruyó miles de negocios y dejó a personas en la miseria, y ahora, además, con toda la crisis donde vemos un aumento del desempleo y que todos están empeorando su situación, ¿cuál es la brillante idea de los diputados de izquierda y derecha? Yo sé qué vamos a hacer, decían. Vamos a subirle los impuestos a todas estas personas. Porque claramente en momentos cuando estamos con pérdidas de empleo, personas sin trabajo y todos con una necesidad muy grande de empezar a mejorar un poco su vida y tratar de estabilizarse, lo que hay que hacer es destruir una más de las fuentes de empleo. Destruir a aquellos que hacen grandes inversiones para que de esa manera no puedan generar más trabajo y aumente el desempleo. Claramente una idea completamente brillante. Muy inteligente, por supuesto. Y además, esto tiene ramificaciones porque como ya dije en Chile también está habiendo una quiebra constante de empresas. Ya esto es una noticia del 12 de mayo. Se ha observado que los procesos de quiebra entre enero y abril de este año en Chile aumentaron en un 11%. Y esto no es solo para las pymes, sino que se está dando también en empresas de tamaño más grande. Y cuando lo lógico sería, como ya lo dije, bajar los impuestos, bajar las regulaciones, reducir el gasto público y devolverle el dinero que el Estado le ha robado por año a la población para que tengan liquidez, es decir, para que las personas tengan billetes en sus manos que son ni siquiera dinero de subsidios, es dinero que es suyo, que el Estado le ha sacado todos los días, toda su vida, con todo lo que hacen y que les devuelvan ese dinero para tener más riqueza y bajar los impuestos como el IVA, bajar los impuestos a las empresas para que se genere trabajo y así bajaría el precio de todos los productos y se generaría una mejor situación laboral para todos. En vez de hacer eso, lo que hacen que subir impuestos, aumentar regulaciones, dar unos pequeños subsidios para aumentar más los costos de toda la vida, generando dependencia del mundo político y una situación constante que es decadente, no hay otra manera de decirlo. Y es lamentable en realidad porque vemos que se podría hacer algo para mejorar la situación, pero debido a los intereses políticos de todos los estatistas, de todos justamente los políticos que están empujando este tipo de cosas, no se logra hacer. Y por eso aquí les dejo la imagen, ustedes lo van a poder ver en las fuentes. Recuerden los nombres de todos y cada uno de los que votaron a favor o se abstuvieron, porque todas esas personas son cómplices de lo que va a ocurrir después. Y todos aquellos que votaron en contra, yo los felicito por haberse atrevido a votar en contra de esta situación, pero también hay que estar atento en cómo votan en otras situaciones, para que después no empiecen a hacer algo similar con otras normativas, como el caso del diputado Ignacio Urrutia, con el caso de los impuestos digitales. Realmente una situación lamentable. Dentro de todo no hay mucho que se pueda hacer en este sentido, más allá de generar las críticas. Solo vale la pena recordar un poco a estas personas y empezar justamente a empujar que las personas empiecen a buscar maneras alternativas de desarrollarse. Yo noto que cada vez más, tal vez nos acerquemos progresivamente a algo que es lo que pasa en Argentina, que cuando la situación del Estado y su presión sobre la población y sobre las organizaciones que lo conforman a la población de manera voluntaria es tan grande, simplemente las empresas y las personas empiezan a trabajar en negro. Simplemente trabajan irregular, no dan boleta, no pagan impuestos ni nada por el estilo porque el Estado les está robando demasiado. Y aunque el Estado diariamente nos roba constantemente con el IVA, con los impuestos justamente a la empresa, impuestos específicos al combustible, contribuciones, el impuesto justamente para cosas específicas como el alcohol, los cigarrillos, etcétera, y genera mercados negros y una serie de problemas. Ya nos robaba mucho antes, pero ahora simplemente lo quieren aumentar. Entonces una pésima idea, una crítica bien grande para todos aquellos que votaron a favor de esta situación, particularmente la izquierda, pero también aquellos que se hacen llamar de derecha empujaron este tipo de ideas.
Y es una pena ver cómo los últimos vestigios del pensamiento liberal político está desapareciendo para ser, podríamos decir, reemplazado por una socialdemocracia política en algunos casos, en otros para un socialismo político y en algunos sectores de la derecha no por un izquierdismo como dicen algunos, sino por un regreso a ese conservadurismo político tan característico de los sectores, algunos sectores de la llamada derecha del siglo XIX y comienzo del siglo XX, aquellos que son más latifundistas, menos autoritarios, con una cercanía un poco a la Iglesia Católica, pero que no creen en el mercado, son muy mercantilistas y le encantan los favores políticos. Una situación realmente lamentable. De todas maneras, espero que les haya gustado el video a pesar de todo lo negativo que fue. Si tienen alguna propuesta de entrevista a algún personaje político de cualquier cosa y tienen alguna sugerencia, alguna noticia que quieren que hable, lo pueden dejar abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.